pedagógicos es el cuidado. Por una universidad que cuida su porvenir. Esta es una producción de la Mesa del Cuidado de la Universidad Pedagógica Nacional y la Pedagógica Radio. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta colección de 5 podcasts que tendremos en el marco de la campaña Pedagógico es el Cuidado, un espacio de cara a fortalecer la convivencia y la habitabilidad como apuesta institucional donde podremos reflexionar, dialogar, conocer y cuestionar sobre los diferentes enfoques, experiencias y modelos teóricos del cuidado. Mi nombre es Camila Leal, psicóloga profesional del programa Género y Cuidado de la Subdirección de Bienestar Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional. Estás en sintonía de Pedagógicos es el Cuidado. El día de hoy nos acompaña Erika Rodríguez, feminista, abogada, licenciada en Ciencias Sociales y magíster en Derechos Humanos, pedagoga y defensora de derechos humanos, asesora técnica del programa Feminismo en Acción para la Transformación Estructural de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ Colombia. Y también tenemos la compañía de Esmeralda Rodríguez, trabajadora social, magíster en Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, asesora de Género País de la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ. Vamos a hablar sobre el cuidado, y el cuidado abarca muchas esferas de la vida. Muchas veces lo delimitamos y, lo ponemos en pequeño, creyendo que el cuidado solo es ese mecanismo de proteger o de preocuparnos hacia el otro o la otra, y desconocemos que el cuidado está en casi todo lo que nos rodea y nos habita, incluyendo nuestros propios cuerpos, nuestras individualidades, todo aquello que nos rodea y con lo que interactuamos. El cuidado es tanto a nivel personal como colectivo, formando una red que sustenta la vida. El cuidado, en esta forma de verlo, es un centro, ¿no? Es un centro que abarca muchas cosas. Y uno de sus fines últimos para preservar la sociedad. En ese sentido, quisiera iniciar preguntándoles por qué creen que está tan desvalorizado el cuidado en nuestras constantes interacciones, relaciones y apuestas sociales y políticas. Y me gustaría que me contaras un poco desde tu experiencia, Erika. Ok, bueno, un saludo para todas, todos, todes, las personas que nos escuchan. Bueno, creo que es una pregunta muy interesante y hay que ubicarla en el sistema en el cual vivimos, ¿no? Pues las personas tenemos que desarrollarnos en un sistema capitalista y patriarcal. Y eso ha hecho que las labores de cuidado de la vida pues se valoren como no productivas, ¿no? O sea, las cosas que pasan en la casa, en el ámbito privado, en el nivel de las relaciones interpersonales, parece que no son importantes porque aparentemente no generan dinero, ¿no? Aparentemente digo, ¿no? Porque finalmente el cuidado es trabajo. Y ya está bastante demostrado, el movimiento feminista y las mujeres feministas que se han dedicado al estudio de eso, pues nos han demostrado que el trabajo doméstico, que el trabajo de cuidado aporta a las cuentas nacionales, aporta al Producto Interno Bruto, que todo lo que hacemos mayoritariamente las mujeres, claro que se puede contabilizar y se puede medir, pero esa no es la única perspectiva que nos interesa sobre el cuidado, justamente porque cuando hablamos del cuidado, por lo menos para mí, lo más valioso es hacerlo desde una perspectiva anticapitalista, ¿no? El cuidado y la sostenibilidad de la vida o la preservación de la vida, pues va más allá de eso. Entonces creo que justamente ese no reconocimiento, ese considerar que lo que pasa aparentemente en los espacios privados no es importante, tiene que ver con considerar que no es productivo, ¿no? Pareciera que no produce nada y justamente eso es lo que hacen
que tampoco se valore a las mujeres o lo que hacemos las mujeres, ¿no? Entonces creería que esa es la primera piedra que tenemos que poner como base cuando hablamos de cuidado. Muchísimas gracias, Erika. Esmeralda, desde tu experiencia también profesional y personal, ¿por qué crees que se ha desvalorizado un poco esta labor del cuidado? Gracias por la invitación. Bueno, retomando un poco lo que nos ha dicho Erika, yo creo que podemos partir incluso de cómo se define el cuidado. Y para mí, el cuidado es donde la cotidianidad puede ser, donde la cotidianidad y la vida misma son. Entonces, el tema es que se ha reducido también a algo que es que las mujeres estamos hechas para dar amor y el cuidado es amor. Y eso ha quitado como la carga práctica que tiene para las mujeres hacer las labores de cuidado en la cotidianidad. Pero además hay otra reflexión muy importante y es que son muy pocos los desarrollos jurídicos y legales alrededor del tema del cuidado. Y eso hace que tal vez en una sociedad capitalista que presta bastante atención a esto de las leyes y las regulaciones, pues cobre menos importancia hablar del tema. Entonces creo que son esas dos reflexiones las que traemos, como al reducirlo a un simple ejercicio o muestra de amor de las mujeres hacia quienes cuidamos, personas mayores, niños, niñas, esposos, ¿no? Porque no se reduce al tema de los más vulnerables, sino también a otras personas que podrían, si bien, valerse por sí mismas, es esa reducción al tema del amor desbordado que podemos dar las mujeres. Pero también el hecho de que no tengamos ese respaldo jurídico le resta importancia en nuestra forma de habitar el cuidado y de mencionarlo en la vida cotidiana. Esos dos elementos quisiera mencionar yo, pues que en últimas hacen que cobre menos importancia este trabajo. Creo que me quedo mucho con esto que dices, que el cuidado está en la cotidianidad, en nuestro quehacer cotidiano, y eso implicaría que todas, todos tengamos un lugar y una acción cuando nos pensamos sobre el cuidado. Un poco con lo que tú decías, Erika, que justo son estas lógicas patriarcales las que nos han entrado como en decir a solo unas personas les abarca el cuidado, ¿no? Como solo unas personas están demandadas al cuidado y no están siendo valoradas. Quisiera preguntarles, en principio a ti, Esmeralda, ¿por qué crees que ha sucedido que el cuidado está sobre todo delegado a la figura femenina, a la mujer en nuestras sociedades? Sí, bueno, pues, lo mencionó Erika un poco y es que la lucha feminista ha dicho desde siempre, el ámbito privado no es tan privado, lo privado también es político. Sí, entonces cuando se asignan los roles tradicionales a las mujeres de su lugar está en el ámbito privado, es cuando comienza a solo ubicarse en las mujeres este tema de cuidar a quienes son más vulnerables. Las mujeres en últimas tenemos una carga histórica, simbólica de llevar, de preservar la vida, ¿no? El hecho de que nuestra anatomía nos permita parir, pues ha hecho que justamente el tema recaiga sobre nosotras, las mujeres. Yo quisiera hacer una reflexión también alrededor de la pandemia nos dejó bastantes lecciones sobre el tema de cuidado. Nos dijo cuando hay eso, como un guardarnos, nos dimos cuenta que la sobrecarga de las mujeres era impresionante. Pensamos además que la pandemia nos había dejado algunas lecciones diciendo que eran las dobles jornadas de las mujeres las que al último respondían. Trabajamos en el día, pero llegamos a la casa a cuidar, a preparar alimentos, a revisar, a planchar. Además, pensamos que nos había dado algunas lecciones para poder seguir haciendo desarrollos mucho más eficientes sobre cómo contabilizar el tiempo que las mujeres dedicamos al trabajo, pero esto no ha sido tal. Al final nos quedamos en algunas reflexiones que se quedaron en la pandemia, pero que en últimas no trascendieron. Las mujeres en últimas, por nuestros roles y por lo que se nos ha asignado, seguimos trabajando dobles jornadas, triples jornadas, y esto no ha sido tampoco como visibilizado de la mejor manera. En últimas, los roles tradicionales siguen cargándose a las mujeres, si bien la participación de los hombres en el cuidado ha aumentado, pues las horas en comparación siguen siendo mayores para las mujeres. Muchísimas gracias, Esmeralda. Eh,
Erika, un poco de la mano a la reflexión que nos pones en la primera respuesta, de, digamos, el peso del patriarcado en estas lógicas, cuéntame un poco cómo ves, porque históricamente somos las mujeres relegadas al cuidado. Ujú. Bueno, creo que justamente es esa concepción binaria, ¿no? De la sociedad donde la asignación de roles es muy marcado, ¿no? O sea, creo que todos, todas, todes hemos sido socializados en un sistema patriarcal que nos dice cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres, qué no pueden hacer los hombres y qué no pueden hacer las mujeres, en una división muy marcada, que es también una cosa muy occidental, muy de nuestro pensamiento europeo occidental, de cómo deben ser las cosas, ¿no? Blanco y negro. La vida no es así. O sea, la vida es absolutamente diversa y no existe una manera correcta de ser mujer o una manera correcta de ser hombre. No existen solamente el género femenino y el género masculino. Y creo que esas resistencias también humanas, porque la vida misma es diversa, son las que entran en tensión como con esa asignación tradicional de roles del patriarcado, ¿no? Que además es muy injusta, porque es conveniente para unos pocos. O sea, el patriarcado tiene consecuencias e impactos en todos, todas, todes, pero no de la misma manera. O sea, así como, digamos, los hombres, por supuesto que tienen unos impactos en sus vidas por esa asignación tradicional del rol que les indica que tienen que ser los productivos, que son los que tienen que traer el dinero a la casa, que son los que tienen que hacer la política y responder públicamente por todo, etcétera, pues también salen muy beneficiados, ¿no? O sea, también hablamos de un sistema de poder. Y no significa que las mujeres no tengamos poderes o no podamos activarlos, pero sí en esa tensión del poder o de cómo lo asigna el patriarcado, pues los hombres salen muy beneficiados. ¿Qué más beneficioso que no tener que hacerte cargo de tus hijos e hijas y que la sociedad no te sancione cuando decides abandonarles, por ejemplo, que sigue siendo una realidad, o que no tengas que hacerte cargo de tu propia mugre cuando vives en una casa y tengas que limpiarla porque tu trabajo afuera es más valorado o es más importante, ¿no? Porque las mujeres, como decía Esmeralda, trabajamos en el ámbito público, trabajamos en el hogar, seguimos haciendo una cantidad de actividades y eso se entiende como nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces creo que es eso tan injusto y tan pesado de la concepción binaria de la sociedad y de lo que aparentemente nos toca. Yo creo que eso evidentemente ha ido cambiando y generación tras generación veremos hombres y mujeres con una concepción distinta de la vida o incluso por el mismo contexto, ¿no? O sea, yo creo que ya será muy difícil que una mujer, así se quiera, se quede en la casa sin contribuir económicamente al hogar o que un hombre no contribuya a las labores de cuidado, porque realmente eso pues ya creo que muy mal visto por todos los lados, ¿no? Pero eso tendrá que transformarse más porque la vida misma es así de diversa y la vida nos pone a entender que no hay maneras correctas de ser o que no hay responsabilidades que tengamos que asumir porque la sociedad me dice que por ser mujer tengo que hacerlo o por ser hombre tengo que hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Erika. Estás escuchando Pedagógicos es el cuidado. Con la intervención de ambas me queda un poco la reflexión y justo cuando hablamos de cuidado nos damos cuenta que en efecto no se queda y de hecho no es el centro que el cuidado se quede en lo privado, ¿sí? El cuidado es transversal a nuestras vidas y nos deja un poco la reflexión de y así muchas cosas del cuidado estén en el hogar, en la familia, en esto que entendemos como privado, sin estas labores del cuidado, en últimas no podríamos ejercer estas labores, digamos, más públicas del trabajo, del relacionamiento social y político, y pues en últimas, por más privado que sea, en efecto también es público, político y social. En ese sentido también nos deja esa reflexión de si no existiese estas labores del cuidado en esta esfera, pues qué pasaría con las esferas públicas y qué pasaría con la vida en sí mismo, ¿no? Y entendiendo que este cuidado es tan como importante en nuestra reflexión para preservar la vida y que si en la vida no podríamos construir la sociedad, las relaciones, las apuestas, quisiera preguntarles cómo avanzar hacia una perspectiva
donde el cuidado sea como un eje articulador, como un centro de las organizaciones sociales, ¿no? Y no sé si Erika nos da respuesta un poco para como Ujú. hilar esta conversación. Sí, y quiero partir de esto que estabas diciendo, de que finalmente todo lo que hacemos aporta a la sostenibilidad de la vida y al cuidado, ¿no? Eh, yo quisiera proponerle, de hecho, a la audiencia un ejercicio en el que piensen de todo lo que hacen en el día, cuáles actividades son de cuidado para sí mismos, de cuidado para otros, de trabajo, pero incluso en el trabajo estamos haciendo acciones de cuidado también, ¿no? O sea, todo lo que hacemos tiene que ver con proteger a otros y otras, con las mismas relaciones interpersonales parten de relaciones de cuidado, ¿no? Y eso creo que es fundamental entenderlo porque cuando las feministas han hablado de este concepto de la organización social del cuidado, es ir un poco más allá y entender que todos los actores tenemos que estar involucrados en generar las condiciones para que las labores de cuidado se ejerzan de manera justa, de manera democrática, pues digamos en condiciones de derechos humanos también, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo primero es entender el papel, las responsabilidades, el rol que todos y todas tenemos en nuestra individualidad, pero también en el nivel organizacional, ¿no? De las entidades, la academia y del Estado en sí mismo. O sea, creo que sí hay que insistir en que el Estado tiene un rol fundamental, por ejemplo, en lo que en Colombia es ahora un gran avance, que es la configuración de sistemas de cuidado. Que existan sistemas de cuidado hace que, por ejemplo, las personas que requieren más cuidado que otros y otras, ¿no? Como los niños y las niñas, las personas con discapacidad, los adultos y adultas mayores, las personas enfermas, ¿no? Las personas con condiciones en su salud, pues tengan esas garantías de una oferta de servicios de cuidado y a su vez las personas que brindan esos servicios de cuidado también, ¿no? Que es lo que la gente conoce como el cuidado de los cuidadores y las cuidadoras. Entonces, avanzar en una organización social del cuidado más justa implica la democratización, la redistribución, la responsabilidad del Estado en la generación de condiciones y el asumir los roles que todos, todas, todos tenemos en el asunto. Esmeralda, un poco también tejiendo esta reflexión que nos trajiste al principio sobre la cotidianidad, ¿no? Cómo avanzar desde un ejercicio cotidiano también para que el cuidado sea un eje articulador en nuestra organización social. Sí, yo creo que algo muy básico de lo que podemos partir es el reconocimiento de la importancia del trabajo de cuidado. Eso que hemos dicho de lo privado es público, hacerlo mucho más explícito en nuestras relaciones cotidianas es súper relevante. Reconocer, partimos de reconocer que esto debe salir a la discusión pública, debe salir a la discusión en nuestras familias, ¿sí? Debe salir en la discusión en nuestros trabajos, ¿no? No es solo una reflexión de las mujeres, ¿no? Si nosotros involucramos a los hombres, a nuestros jefes, directivos y demás en estas discusiones, podemos visibilizar la importancia que tiene este tema. Si nosotros pensamos en todo lo que se termina ahorrando en servicios de salud, infraestructura, equipamiento, el trabajo de cuidado, seguramente va a tener mucha más relevancia, pero eso pasa justamente por visibilizar estos aportes. Si el trabajo remunerado, si el trabajo de cuidado fuera totalmente remunerado, significaría más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto no es menor. Por eso mi insistencia en que estas discusiones deben salir al público, deben salir incluso desde los colegios, ¿no? ¿Cuántas niñas, si vemos las estadísticas, cuántas niñas están dedicando su tiempo, niñas de 10, 11, 12 años, cuántas niñas están dedicando su tiempo al tema de cuidado? En esto, pasarlo a cifras y visibilizarlo para reconocerlo, creo que es un punto de partida muy interesante. No solo, esto también nos lleva a las personas que trabajamos en temas de género, feministas, en que nuestras discusiones se deben ampliar, ¿no? Tal vez a otros círculos de trabajo para que no solo nosotras lo reconozcamos, sino que ámbitos como la academia, la empresa privada, el Estado sigan visibilizando estos aportes. Muchísimas gracias, Esmeralda. Creo que la apuesta es un reto grande,
como que es un reto grande que todos, todas, todos entendamos que tenemos un lugar de acción en el cuidado, desde el hacerlo hasta el reconocerlo, como dice Esmeralda, hasta el distribuirlo, ¿no? Porque también es muy importante para la organización social esa distribución, ¿no? Me gustaría de pronto, para finalizar esta sección, que dejáramos un mensaje final a nuestro público oyente, quizás también unas preguntas reflexivas, porque creo que el primer punto de partida es preguntarnos para empezar a construir una lógica que se ha instaurado de generación en generación. Entonces, Esmeralda, no sé si quieras decirnos estas últimas palabras, preguntas o reflexiones que suscitan de este tema. Pues mira, realmente es reconocer el trabajo de cuidado que en Colombia, especialmente el no remunerado, es un tema central en la agenda pública y la política social en nuestro país. Avanzar hacia una sociedad del cuidado y hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho es reconocer su valor, reconocer sus aportes, redistribuir las cargas, no es un favor que nos hacen a las mujeres, es un ejercicio político que debemos poner en la agenda y seguir garantizando condiciones no solo en las familias a nivel interno, sino también condiciones laborales dignas para aquellas mujeres que realizan este trabajo. La precarización del trabajo de cuidado es evidente. Las mujeres que se dedican a estos cargos, ya sea el trabajo doméstico, por ejemplo, son las mujeres que ganan menos en Colombia. Las profesiones de trabajo social, de asistencia y demás son las que más precarizadas están en el mercado laboral. Entonces es una invitación a ponerlo y visibilizarlo en la agenda pública y en la política social, continuar. Esto pasa incluso por pensarnos en infraestructura, equipamientos adecuados para abordar el tema del cuidado, para cuidar a quienes cuidan y para poderlo seguir visibilizando. Entonces, esa es como la invitación a toda la audiencia y a que lo discutamos desde eso, la vida cotidiana, desde lo que vivimos a diario en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la sociedad. Muchísimas gracias, Esmeralda. Estás escuchando Pedagógicos es el cuidado. Erika, ¿qué quisieras decirle al público? Bueno, no, yo quisiera reforzar como esa invitación que le hice a las personas que nos están escuchando de hacer el ejercicio de identificar todo lo que hacemos, ¿no? Todas las actividades que realizamos en el día y qué de esas actividades pues están para el cuidado de la vida, para el cuidado personal, para el cuidado de otros, de otros, porque haciendo ese ejercicio también podemos empezar a negociar con los demás y las demás y a redistribuir cargas también, ¿no? Si yo vivo sola, por ejemplo, a pesar de que viva sola, muy seguramente requiero cuidado de otras personas o también proveo cuidado a otras personas que están a mi alrededor, o si yo vivo con otras personas y vivo con mi familia, al menos evaluemos qué hacemos todos en la casa, ¿no? ¿Quién hace qué y por qué hay personas que hacen unas cosas y otras que hacen otras, ¿no? O sea, de hecho, si somos estudiantes, por ejemplo, evaluemos que todo lo que hacen nuestras mamás en la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, hubo en un momento un cortometraje muy bonito que hicieron las mujeres feministas por allá en los años 80 que se llamaba ¿Y su mamá qué hace? Y su mamá qué hace era una pregunta que a uno le hacían en el colegio normalmente, ¿no? Y entonces a uno le decían, ¿y su papá qué hace? Y yo decía, ah, bueno, mi papá es conductor o mi papá es bombero, electricista, trabaja en esto, hace esto otro. ¿Y su mamá qué hace? Nada. Respondíamos nada porque la mamá estaba en la casa y la mamá ya lavando la loza, haciendo la comida, esperándonos con el almuerzo, preparándonos para ir al colegio, etcétera. Entonces creo que invitarles a ese ejercicio, ¿no? Preguntémonos qué hacemos, qué hago yo, qué hace mi mamá, qué hace mi papá, qué hace mi hermano, qué hace mi hermana, qué hacen mis colegas, qué hacen mis amigos y amigas y qué tan justo es la distribución de las responsabilidades que tenemos como primer paso para pensarnos la organización social del cuidado. Muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias, Esmeralda. Creo que acá suscitan muchas reflexiones, también nos dan como un brochazo para empezar a, ahí como dicen coloquialmente, a no tragar entero, ¿no? Creo que una de las herramientas más importantes que nos deja el cuidado también es la escucha y la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué nos estamos preguntando cuando pensamos en el cuidado? Siquiera nos estamos
preguntando sobre el cuidado en nuestra cotidianidad. Y creo que acá también queda un mensaje muy claro y es no dejar el cuidado como de segunda mano, ¿no? Como empezar a darle el lugar de importancia que ocupa realmente en la sociedad, porque en efecto es la base para preservar la vida. En todas las esferas, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en los hogares, en las familias, en nuestras relaciones. Y invitamos a todos a todas las personas que nos escuchan a cuestionar eso y a empezar a darle un lugar de importancia al cuidado como eje articulador para la convivencia, como eje articulador para la vida en sí misma. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y esperamos poder aportar ese granito de arena para que las cosas empiecen a movilizar. Pedagógico es el cuidado. Por una universidad que cuida su porvenir. Esta es una producción de la Mesa del Cuidado de la Universidad Pedagógica Nacional y la Pedagógica Radio.